Puede ser un niño ingenuo, cálido, tierno, cercano. Papá, ya fui a saludar al presidente. O se porta como adulto y dirige un documental. Produce y proyecta cine mexicano, funda un sello fílmico y planea cada estrategia de su carrera. Pero no, mírale la cara. Ay. Nada más vamos a ver una película. La única manera de vivir es eso, es estar donde quieres estar. Y sigue siendo un niño que juega y fantasea. Sueño con muchas cosas, sueño con los Pumas campeones. Sueño mucho. O un adulto que con solo 27 años de edad cuenta con una sólida trayectoria en el mundo de la actuación, como participar en proyectos de Steven Spielberg, Kevin Costner y Alfonso Cuarón. You help me to win her heart and you'll never go hungry again. Su secreto, la combinación entre lo adulto y lo infantil, entre talento y suerte, soledad y apego. No tenía buena estrella, sino una constelación detrás de él. Diego es un chico adorable, sencillo, humilde, sí, muy carismático. Generoso con su talento y con su amistad y con su alegría. No es un dechado de técnicas y virtudes, no, desde luego que no, pero el imán que tiene, el carisma que tiene ante la gente es arrollador, es impresionante. Una de las personalidades más atractivas del cine mexicano. Hijo de grandes que se codea entre grandes. Se antoja ser su amigo, ¿no? Diego Luna. Para hablar del joven Luna es necesario aclarar que en él cohabitan dos Diegos. El niño que actúa por diversión, sueña con ser futbolista y no termina de creer en su propio éxito. Y el mayor, que enfrenta pérdidas, trabaja duro y decide dónde y cómo quiere estar. Desde niño, fue muy niño y muy adulto a la vez. Agarraba el teléfono y se pegaba conversaciones de horas con los gestos de los adultos. Eso no lo sabe mi papá, ¿verdad? Contéstame, mamá, ¿lo sabe mi papá? Y creo que ahora tiene esa contradicción, a la fecha sigue estando ahí, ¿no? Un adulto muy sensato y muy responsable en sus cosas y muy niño a la vez, ¿no? Esta mezcla lo acompaña desde el comienzo de su carrera. ¿Cómo olvidar al Diego Luna de obras como De Película y telenovelas como El Abuelo y Yo? O sea, a los 12 años no tenía un prejuicio sobre la televisión, ni mucho menos. Y hacía teatro, y el teatro lo seguía haciendo mientras hacíamos tele. Éramos un grupito de chavos, y era como tener una familia. Seguimos aquí, seguimos juntos y seguimos en esto, ¿no? Estaba Gael, estaba Osvaldo, Flor Eduarda. Ya en esa época lo disfruté mucho y sí la pasé muy bien. Diego en ese momento estaba como más gordito, y siempre fue un chico muy simpático y muy buen actor. Porque era un bodoque gordito, entonces tenía un culo enorme, ¿no? Regordete, con unas maravillosas chapas que tenía, ¿no? Sí, se ha sofisticado. Ahora Luna proyecta una combinación de elementos como dulzura e inteligencia, glamour y desfachatez. Un físico bastante armónico y, como dicen sus amigos, alma de gordito. Era un gordito, cachetón, ¿no lo han visto? Y ahora, bueno, hasta modelo de seña, ¿no? Yo no se lo creo mucho todavía ese, pero bueno, si lo puede jugar, si gana con eso, va adelante. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi, de repente no lo reconocí, este hombre espigado, alto, elegante. Y dije, ¿y el gordito? ¿Dónde quedó? Fue como una metamorfosis muy chistosa. Sí está muy cambiado en el sentido de que, bueno, se ha vuelto un hombre, ahora ya hasta resulta que es metrosexual. Las marcas de la ropa que modela, ¿no? Las tarjetas de crédito que le dan de entrada a todo el mundo, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, se volvió alguien que de pronto uno pensaría que es de otro planeta. Sin tomar en cuenta su imagen, Diego ha demostrado sus dotes histriónicas. Apenas tiene 27 años y parece haber estado siempre en los escenarios. ¿O es que siempre estuvo? No, pues cuando nació del hospital lo llevamos a un ensayo en el Moisés, estaba en una butaca. O sea, el primer día que salió del hospital estaba en el teatro. Desde chiquito anduvo en el teatro. Y así se siguió, pues no había otro remedio. Entonces el contacto con el teatro lo tuvo desde chiquito y desde siempre, ¿no? De hecho, la relación entre Diego Luna y el arte comenzó antes de su nacimiento.
Sus padres son dos de los creadores más respetados en el medio, cada uno en su disciplina. Su padre es arquitecto, escenógrafo, reconocidísimo mundial, internacionalmente. Alejandro Luna es un talento excepcional, es un gran creador de espacios, es un artista maravilloso. Y pues es el escenógrafo más chingón que hay en este país. El papá Diego es, según algunos críticos, el mejor arquitecto escénico mexicano de la actualidad. Ha asesorado la construcción de 40 teatros y realizado la escenografía de más de 200 puestas. Es Premio Nacional de las Artes y miembro de la Academia Mexicana, con una carrera que comenzó desde hace más de 40 años. Yo todo se lo debo al teatro. Mis estudios, mis viajes, mis mujeres y mis hijos. ¡La trompeta! Así que Diego Luna hereda el rigor de la escuela teatral de su padre. ¿Quién es mi papá? Pues es el ser más chingón. Es un tipo al que le debo todo. Fue padre, madre y sobre todo siempre fue muy buen amigo, un socio, ¿no? Alguien que no me daba permisos, que me cuestionaba las cosas. Rudo, no te voy a decir, pero es difícil trabajar con Alejandro, pero aprendes mucho de Alejandro y yo estoy muy agradecido con lo que Alejandro aportó a mi experiencia, sobre todo en el teatro, ¿no? Además había una relación como de admiración y definitivamente le debo a él el gusto por lo que hago. Los genes ayudan, pero no son precisamente la causa de que Diego sea la figura que hoy conocemos. Huele a pan. Más adelante. Pero el que tomaba las decisiones era él. Entonces es un niño que de alguna manera maduró antes de tiempo. Individualmente, como en carrera, los dos tienen una cosa muy rescatable, los dos, güey. Y sí creo que Diego es una persona independiente a Gael, en ese sentido. Diego Luna. Si quieres ver más, pide Exa TV a tu sistema de cable. Diego Luna. Gracias a una combinación de rasgos adultos e infantiles, Diego Luna es una de las figuras más entrañables del cine nacional. El arte lo hereda de su padre, el cotizado arquitecto escénico Alejandro Luna. Diego Luna también es hijo de una precursora de lo que hoy conocemos como diseño de arte, esa disciplina que recientemente le dio un Oscar a México a través de Eugenio Caballero en El laberinto del fauno. La inglesa Fiona Alexander, mamá del futuro actor, llega al país en su juventud y aquí se encuentra con Alejandro Luna. Fiona Alexander era una diseñadora de teatro, hacía escenografía y vestuario. La conocí en la Casa del Lago, en una puesta en escena en que ella hizo una obra de Klosowski. Robert Cesuaro lo veo esta noche. Vamos a animar a Gelel para que empiece. Tan especial, digo. Bueno, para mí sí era muy especial, pero biológicamente de la manera normal, ¿no? Empezamos a trabajar juntos y a vivir juntos. Me llamaban a mí para hacer una escenografía y si decía que no, sonaba otra vez el mismo teléfono. Y la llamaban a ella. Era una mujer extraordinaria, ¿no? Cuando todavía no se usaba el concepto de director de arte. Y bueno, a los pocos años nació Diego. El primogénito de la pareja de creadores, el mismo Diego que 27 años después se convertiría en una asediada figura del cine nacional, nace el 29 de diciembre de 1979. Era un poco problemático porque era entre Navidad y Año Nuevo. Los doctores en estas fechas quieren irse a Acapulco y querían programarlo. Y yo no quería que fuera así una cosa programada en función de las vacaciones que necesitaban los médicos. Y en el sur de la Ciudad de México, Diego Luna Alexander establece contacto con el inusualmente divertido contexto de sus padres. Uy, ¿cómo llegué al mundo? Pues creo que en una casa de locos, eso sí. Viene de un mundo poco convencional, en el sentido familiar, en el sentido profesional, en el sentido de educación incluso, ¿no? De escuelas y todo esto. Yo estaba especialmente preocupado porque pasara el 28 de diciembre, que es Día de los Inocentes. Y sí la libró y nació el 29. Sé que mi parto fue complicado, no estuvo fácil.
me resistía a salir. Tú quisieras tener un hijo el día de los Santos Inocentes, pobre chavo, ¿no? Me encontré con un hueso por ahí y me di mi primer buen madrazo. Creo que tuve un chipote así como por 2 años, una cosa así. Y de hecho eso explica muchas cosas siempre. O sea, siempre cuando hay algo inexplicable yo se lo achaco al golpe que me di con la cadera de mi mamá. Una curiosidad en la vida de Diego es que su cumpleaños se opaca siempre por el furor de las fiestas decembrinas. Bueno, un niño puede aprender a vivir con esta situación. Diego compensó eso pensando que todas las posadas, bueno, desde el Día de la Virgen de Guadalupe, todas las posadas, el Año Nuevo, el Día de Reyes, era para celebrar su nacimiento. Llegó el día que tuve que decirle que había un niño más importante y fue traumático para él. Pues sí, el del 24 de diciembre. Decirle la verdad, ¿no? Que no se creyera que todo el mundo hacía fiestas porque él había nacido, porque era su cumpleaños. Diego da sus primeros pasos, literalmente, rodeado de referencias teatrales, actores, realizadores y gente del medio artístico. Por ejemplo, Alfonso Cuarón, quien años después acompañaría a Diego en su salto a la fama, trabaja con Alejandro Luna cuando el futuro actor apenas tenía 7 años. Me acuerdo de los jovencillos que llegaban a proponerle trabajos a mi papá y que llegaban nerviosos y el 80% salían desquiciados y llorando. Yo recibía los regaños de su padre porque me llamaba la atención de que por qué había puesto esas columnas así, que por qué no había puesto las gradas de este lado. Diego le jalaba la camisa a su papá diciéndole: oye, papá, no seas tan ojete con Toño. Y he trabajado en muchas obras donde él ha hecho la escenografía y la iluminación. Diego Luna siente inquietud por pararse en un escenario y lo hace como un juego que le permite adentrarse en el ambiente mágico de su padre. No sabía que quería ser actor siempre, sabía que mi día se iba poniendo mejor conforme pasaban las horas. Siempre tuvo trabajo desde niño, o sea, aunque ahora sea una fama diferente o más establecida o más grande. Bueno, sabía que actuar era lo que más me divertía. Siempre estuvo ahí para los directores de teatro, para los directores de cine. Yo siempre lo vi trabajar y siempre sonaba su teléfono, siempre había mensajes en su contestadora buscándolo. Su padre le permite actuar solo si cumple con sus obligaciones escolares. El pequeño poco a poco descubre sus intereses y encuentra más divertida la actuación que las aulas. Además, aprende a su propio ritmo. El día que le cayó un guión de radio y tenía que leerlo al día siguiente, aprendió a leer ese día y aprendió inglés el día que tuvo que hacer una película en inglés. Diego es un ejemplo de educación no institucional o alternativa. Su primer papel titular lo obtiene en el Centro de Experimentación Teatral, donde, bajo la dirección de Luis de Tavira, se integra la puesta de película con apenas 7 años de edad. El niño que de alguna manera terminaba la obra con un desnudo maravilloso. Luego sigue la televisión, que si bien no es el mejor camino para la formación de un actor, es algo que un niño no puede despreciar. Y lo invité a trabajar, hizo un personaje que duró casi toda la novela. Era un personaje muy bonito, era un personaje de un chavito del barrio. Era buena onda, era amigo del protagonista y había una relación bonita entre ellos. En una obra llamada El rapto de las estrellas, conoce a su actual socio Gael García, alguien con quien después compartiría algunos de los momentos más importantes en su carrera. Por lo pronto, Diego es un pequeño que necesita valerse por sí mismo. Era un niño que creció con una gran libertad también por parte de su padre. Yo creo que su padre, más que decirle lo que tenía o no tenía que hacer, lo cuestionaba mucho, y eso fue muy importante para Diego, yo creo. Yo trabajaba en las noches y me desvelaba mucho y tenía que levantarme tarde. Entonces le enseñé a hacerse el desayuno. No era necesariamente un padre al que se le tenía que revelar. Era un padre que más bien lo cuestionaba, ¿no? E irse a la escuela solo desde que estaba muy chiquito. Un día salí, le enseñé a cruzar la calle, vi que lo hiciera bien y me olvidé del asunto. Llegaba en taxi a la función y luego a la salida le decimos: Diego, te llevamos a tu casa. No, ya me voy. Su papá se apareció un par de veces durante la grabación a hola, ¿cómo estás? Y saludarnos, pero el que tomaba las decisiones era él. Entonces es un niño que de alguna manera maduró antes de tiempo. Tanta independencia lo obliga a razonar sus acciones desde muy pequeño, hasta convertirse en el actor que es hoy en día. Al regresar, recuerdo que era muy mentiroso. También agradecí que hubiera una profesión
que te pagara por eso, ¿no? Y que lo pudieras hacer sin hacerle daño a la gente. Diego Luna. Si quieres ver más, pide ExaTV a tu sistema de cable. Diego Luna. Llega al mundo en medio de la locura decembrina y como un juego que lo acerca a su padre empieza a actuar. Toma decisiones desde pequeño y su historia sigue. A pesar de que apenas es un niño, Diego Luna necesita aprender a equilibrar su vida cotidiana con su carrera actoral. También necesita ganarse a la gente, por lo que desarrolla algunas técnicas. No eras el guapillo de la clase, entonces había que caer bien, había que tener ocurrencias, estar vivo. Es un chavo que desde niño me admiraba su carácter, siendo tan niño, desenvolverse. Aunque era un bodoque. Entonces pues era gordito y tenía que ganarme las cosas con la palabra y pues sí, convencer a la gente y convencer a las chavas. Este es importado. Qué lindo. Recuerdo que era muy mentiroso, de chavito. Sí, contaba muchas mentiras. Luego pues también agradecí que hubiera una profesión que te pagara por eso, ¿no? Y que lo pudieras hacer sin hacerle daño a la gente. En 1992, Alejandro Luna diseña la escenografía de la puesta Roberto Zucco y Diego alterna funciones con Osvaldo Benavides y Gael García en el Festival Cervantino de Guanajuato y en el Centro Nacional de las Artes. Entonces ahí, la verdad, fue un palomazo que se aventaron Gael y Diego porque hubo muy poquitos ensayos. Pienso que Diego es uno de esos pocos actores que tiene el valor de adentrarse en algo totalmente desconocido y dejarse llevar hasta sus últimas consecuencias. De manera natural, Diego salta al cine en películas como el cortometraje El último fin de año, al lado de Evangelina Sosa, y la cinta de Luis Estrada Ámbar, que contó con la fotografía del posteriormente nominado 4 veces al Oscar, Emanuel Lubezki. En esa etapa, Diego conoce a uno de sus mejores amigos, el actor Martín Altamaro. Se subió un personaje con Discman, como con mucha ropa encima, como sin ganas de hablar con nadie. Y yo era un mamón, porque pues yo hacía teatro, cine, era el hijo de Alejandro Luna, yo me sentía el más chingón de la pradera, ¿no? Era un adolescentazo, se ponía de muy mal humor, oía Pink Floyd todo el día y no pelaba a nadie, muy divertido. Y me aguantó 2 días y nos empezamos a caer bien. Y después ya le rascó tantito y se dio cuenta que adentro de ese cuerpo y de esa mamonería había un ser con el que podía tener una relación. En ese momento Luna tiene tantas confusiones como cualquier joven, excepto aquella cuestión de qué haré con el resto de mi vida, algo que ya sabe. Decidió de niño. Cuando llegó a la adolescencia estaba decidido todo. Desde muy joven pude experimentar esta profesión y a los 15, 16 años me di cuenta que sí era lo que quería hacer. Era y yo creo que es muy terco y no hay quien le cambie la ruta. Lo mismo, esto creo que es una constante en su carácter desde niño hasta ahora, creo, es esta contradicción entre alguien muy adulto y muy sensato para tomar ciertas decisiones y también muy niño, muy juguetón y muy infantil. Yo de repente me hallé parado en el lugar donde quería estar. Pero no fue una decisión de un día, sino que de repente me fui dando cuenta que ya estaba ahí. Sin embargo, Diego toma otras determinaciones, como abandonar los estudios para meterse de lleno en la actuación. Una vez más, muy adulto y muy infantil a la vez, ¿no? Fue muy adulto decir, para mí aquí se termina la escuela, para mí la escuela sigue en la vida y en el trabajo. Y muy infantil decir, yo puedo todo, chao la escuela. O dejar la casa de su padre. A los 16 dije, oye, sí, tengo una vida de adulto, trabajo, tengo mi coche y demás, pero regreso a dormir a casa de mi papá y mi nana me hace unas quesadillas. No, algo no pega aquí. Entonces un día me dijo, a ver papá, siéntate. Me decía esas cosas cuando venía gruesa el asunto. Además le eché un choro de que quería un departamento de soltero, le dije, creo. Algo así. ¿Soltero de qué? No era así como, pues si eres soltero, güey. Entonces me dice, ¿tú quieres mucho a tu mamá? Pues sí la quiero mucho. Digo, pues, nomás faltaba. Dice, ¿y vivirías con ella? Solo que ella lo necesitara.
pues tú no me necesitas, ¿verdad? Pues no. Bueno, porque ya me voy. Bueno, pues vete. Y así fue. Si va la Miriam, la voy a agarrar de sus orejitas. ¡La Miriam! ¡La voy a comer! Esa Miriam está re buena. Fui a vivir solo y me topé con la realidad de que del cine y del teatro, y sobre todo en esa época, y sobre todo en mi carrera en esa época, no se podía vivir. Y empecé a hacer televisión y ahí sí ya no sé si me la pasé tan bien, ¿viste? Diego se integra al elenco de la telenovela El Premio Mayor de Televisa. Ahí encarna al hijo del millonario Huicho Domínguez en el melodrama que vuelve popular a Carlos Bonavides y hace reaccionar a Luna acerca del rumbo de su carrera. Y te digo, ahí ya no me divertí tanto. Me empecé a dar cuenta que, pues, que como actor me tenía que exigir más. Y luego me corrieron. Había hecho una novela y después decidí no hacer la segunda parte, una cosa así. Y se enteraron que me fui a hacer una película y me hablaron y me dijeron, oye, pues tus objetivos están en otro lado. Ya estuvo bueno. No era el espacio donde él quería crecer. Entonces, me parece muy válido. Y fue una liviana, Fue increíble porque eso me ayudó a despegar. De repente perdí la comodidad de que me mantuvieran mes con mes y me tuve que empezar a buscar la vida. Pero yo creo que es un hombre que tenía todo el derecho para decidir qué camino quiere seguir en su vida, ¿no? Fui a España, conseguí un agente en España. Después de este incidente, Diego continúa probando en el cine y el teatro. Primero estelariza la cinta Un hilito de sangre, la adaptación que Alejandro Lubezki hace a la novela de Eusebio Rubalcaba. En 1996, recibe el premio de la Asociación Mexicana de Críticos por su actuación en la obra El Cántaro Roto, con la que viaja al Festival Internacional de Bogotá. Entonces, pues es un actor que ha hecho todo. Que tiene una trayectoria ascendente, sin duda. Que lo puedes ver gordito en una telenovela, pero al mismo tiempo que estaba haciendo esa telenovela, de hijo de Huicho Domínguez, estaba haciendo una obra importante, creo que fue aquí, El Cántaro Roto. A su currículum suma films como Morena y el corto 1, 2, 3 por mí, junto con puestas como La comedia clandestina y la adaptación de la cinta de Humberto Hermosillo, La tarea. Es un actor muy talentoso y eso creo que lo ha demostrado ya. Yo creo que es un actor que trabaja muchos personajes, que estudia mucho lo que va a hacer, súper profesional y también muy natural. Pero tiene una cosa que es bastante difícil de encontrar. Diego realmente es capaz de salir de su vida y abstraerse de lo que está pasando en un momento dado y realmente meterse debajo de la piel de un personaje. Ya te compro el lugar y te quito un pedo de encima. ¿Cuál pedo? Ahora puedo jugar sin pagar. Déjame ser el gerente, me encargo de todo. El actor se da cuenta de que quiere más y necesita seleccionar mejor sus proyectos. Entonces comienza el ascenso que lo transforma en el Diego Luna que hoy se pasea por las alfombras rojas del mundo. En un instante... Desde hace varios años juega de delantero y a veces de medio derecho, porque no encontramos otro lugar donde ponerlo donde sea menos peor para el equipo. Todos los actores del mundo se morirían de ilusión que Spielberg los llamara para hacer una película, sinceramente. Diego Luna. Si quieres ver más, pide Exa TV a tu sistema de cable.